En cuanto a los síntomas y signos, vamos a tener, ya cuando empiezan, pues obviamente con esta patología vamos a tener sangrado intermenstrual, descarga vaginal, obviamente sangre, dolor pélvico, sangrado posmenopáusico, en cuanto a las mujeres que ya no deberían sangrar, sangrado poscoital y apariencia anormal del cérvix. Siguiente. Ahorita me voy a ir más rápido para que ya entrando vamos a dividirla en 3, que realmente como tal prevención. No quiero que se vayan rápido, sino que sean concretos, que no metan tanta paja, sino que sean concretos, que nos den lo más importante, porque si nos van a dar todo rápido, pues ni vamos a entender nada, ¿sí? Entonces, nada más lo más concreto, por favor. Sí, doctora, gracias. Ok, en cuanto a la prevención, vamos a dividirla en 3, pero realmente la que sí entra en esto de prevenir es la prevención primaria. Esta va a aplicar incluso desde niñas, también desde niños, pero niñas de 9 a 13 años, ya que se va a tomar en cuenta la vacunación, que es ahorita lo vamos a ver. Es importante también tener en cuenta que la información sanitaria y advertencias acerca del consumo del tabaco y cualquier otra adicción pueden incrementar el riesgo. En esto va a abarcar también la sinceridad que incluso los padres tengan con los hijos para poder expresarse sobre las relaciones sexuales y también el cuidado que deben tener de usar condón y ese tipo de cosas. Toda la educación sexual obviamente va a ser muy importante para esa prevención. La prevención, ahorita vamos a ir viendo uno por uno, pero la prevención secundaria sería cualquier tipo de tamizaje, esto para poder obtener una detección y pues si es que existe alguna patología o alguna lesión, proseguir con un buen tratamiento. Y la prevención terciaria, que realmente esta ya no es como prevención, sino más bien ya entra en el tratamiento de mujeres que sí tienen alguna patología, pues va a ser obviamente el tratamiento. Siguiente, por favor. Como les decía, vamos a ver la prevención primaria y es muy importante porque esta se va a realizar promoviendo la salud, promoviendo la vacunación contra infección por virus del papiloma humano y la detección oportuna. Aproximadamente el 70% de los casos de cáncer de este tipo están relacionados con serotipos del BPH 16 y 18 y alrededor del 90% de las verrugas anogenitales se deben a serotipos 6 y 11. Son los serotipos más importantes, por así decirlo, para este tipo de cáncer. Siguiente, por favor. Y hablando de la vacunación, esta es precisamente la forma de prevención más útil, más importante, la que todos deberíamos hacer. Bueno, todos deberíamos tener esta vacuna. Sin embargo, no sé cuántas personas la tengamos realmente, pero existen aprobadas por la FEDA y van a ser la Gardasil 9 y Cervarix. Como tal, Gardasil es una vacuna tetravalente y esta obviamente es para prevenir el cáncer cervicouterino y verrugas genitales, y la Cervarix es una vacuna bivalente para prevención igual de cáncer. Están autorizadas estas vacunas para personas de entre 9 y 26 años y se recomienda el uso de la vacuna para todas las mujeres a partir de los 11 años. Esto porque más o menos es la edad aproximada en la que todavía no tienen relaciones sexuales, todavía no inicia su vida sexual, y por eso sería entre ese rango de edad. Sin embargo, no todas las mujeres o todos nuestros pacientes van a iniciar su vida sexual a esa edad. Y entonces... Pero a ver, entonces entre los 9 o los 11. Primero dijiste 9 y luego 11. Sí, doctora, lo que pasa es que está autorizada desde los 9 años, pero por lo mismo de lo que explico, que el inicio de la vida sexual podría ser entre los 9 o 12 años, pues por eso se recomienda ponérsela a esa edad. Obviamente, si la inicia antes,
o realmente ya no se sabe a qué edad, porque ahorita pues es obvio que nuestros pacientes están iniciando una vida sexual desde incluso, no sé, 10, hay muchos embarazos infantiles, entonces. Pero en la cartilla de vacunación, ¿a qué edad nos los indica? Me parece que a los 11. No, como que me parece. A los 11. Es el equipo de mujeres, ¿no? Entonces se supone que ya prepararon el tema, ya vieron el esquema de vacunación, incluso ya lo tienen en la presentación. ¿A qué edad está indicada la vacuna en las niñas? A los 11, doctora. A ver, vamos a continuar. Aquí es importante, ¿no? Porque pues no podemos dar doble dato, porque también dan doble dato y cuando yo pregunto en el examen, pues tenemos 2 datos, por eso quería reafirmarlo, pero bueno, vamos avanzando. ¿Qué más? Gracias, doctora. Continuamos, por favor. Siguiente. En cuanto a la vacuna del VPH, esta se administra en una serie de 2 dosis para niños y niñas de entre los 9 a 14 años. Es recomendada así, la primera dosis se pone hoy y ya la segunda dosis será dentro de los 6 a 12 meses después de la primera dosis. Y en cuanto a las personas de entre 15 y 26 años, obviamente las personas no muchas veces se ponen la vacuna en las edades recomendadas, entonces si se la llegan a poner de entre esas edades serían 3 dosis, la primera dosis sería 2 meses después de la primera dosis y la tercera dosis sería 6 meses después de la primera dosis. Cuando una mujer está embarazada y no tiene estas vacunas es recomendable no vacunarla. Sin embargo, si se produce un embarazo antes de completar el esquema, se debe igual pausar y ya después de que el embarazo se resuelva, seguir con el esquema. Hay mujeres que han sido vacunadas cuando no sabían que estaban embarazadas y no hay datos de que les haya pasado nada, tanto a ellas como a su producto. Sin embargo, se recomienda no hacerlo. Siguiente, Pero por favor. entonces, ¿qué tenemos que hacer para no vacunarlos cuando estén embarazados? Pues realmente tener control bien, hacer una buena historia clínica para saber cuándo ha sido su último ciclo menstrual, inmunizarlas antes, además. ¿A qué edad dijiste que se aplica la vacuna? A los 11 años. ¿Entre qué rango hasta que es la última edad en la que se la puedo aplicar? Los 26 años está permitida. ¿Así lo marca la cartilla? No, doctora, la cartilla no, sin embargo, la OMS marca que puede ser en ese rango de edad, desde los 9 hasta los 26. Ajá, entonces tenemos, sin embargo, en la cartilla de vacunación en México está indicada tal edad, ¿sí? Y no es para los niños y las niñas, sino nada más es para los niños. Entonces, para que no nos confundamos, ¿sí? Si estamos dando 2 datos, uno a qué se refiere y el otro a qué se refiere, ¿sí? La OMS dice que se debería, incluso sí se debería aplicar en niños y niñas, y se puede aplicar, ¿por qué a los 26 años? ¿Por qué hasta los 26 años? Esto podría ser también incluso por el riesgo que ya se corre de un embarazo como tal y no estar pues conscientes de que alguna persona puede estar embarazada. Y Pero, porque por ejemplo, yo tengo 28 años, ya tuve 2 embarazos, ¿me la puedo aplicar o ya no? realmente ya no sería pues ya tuvo una vida sexual activa mucho tiempo, creo que ya nada más sería la prevención secundaria, que sería estarse haciendo tamizajes cada 3 años. ¿Qué opina el resto del grupo? ¿Nada, nadie? Bueno, creo que ahí voy a reprobar a muchos. Beatriz, ¿qué opinas? Sí, doctora, pues yo diría que ya no se aplica, ¿Por qué? porque como
nuestra compañera ya inició una vida sexual activa. Bueno, eso es Pudo haberla algo. iniciado desde los 14, 15, 16, ya tiene 26 y sí se la puedo aplicar. Y aquí, ¿por qué no se la puedo aplicar? O sea, argumentos médicos, ¿no? ¿Tú qué piensas? Por ejemplo, ponte en lugar de 8 años. Ya tuviste 2 hijos. No te la aplicaste por X o por Y situación. Ahorita tienes acceso a ella. ¿Te la aplicas? ¿No te la aplicas? Sí, no, ¿por qué? Saraí, y luego Sara, por favor, Sara Varillas. Sí, doctora. Bueno, no sé exactamente cuál sea el planteamiento, si en este caso se refiere usted a aplicárselo específicamente en el sector de salud. En En el bueno, sector de salud no te lo van a aplicar. Tiene ajá, que ser bueno, no, privado. supongamos que eso no. Entonces sería, digamos, comprada, por ejemplo. Entonces, yo opino que sí debería ponérsela aunque tenga 28 años, porque como vimos, pues hay diferentes tipos de vacunas. Este, entonces, incluso cada vacuna como que tiene ciertos serotipos de los cuales te protege. Que ya tengas protección contra ese serotipo, puedes tener otros serotipos y aún así la vacuna sería efectiva. Claro, a lo Entonces, mejor no tienes BPH. O sea, primero necesitas verificar que no tengas BPH. Sara, Sí, doctora. Sí, doctora, con la compañera. Si la paciente ha iniciado vida sexual y a pesar de que tenga hijos, depende también de cómo lleva su vida, porque si solamente tuvo o tiene un cónyuge o una persona con la que comparte su vida sexual, pues, y no ha tenido ese riesgo de contacto del VPH con los serotipos, pues sí puede aplicársela. Y no hay eh, em, algunos artículos que mencionen que está contraindicado, al contrario, dice que si puede aplicarse la vacuna sería una de las mejores opciones. claro, sí, porque ¿qué es lo que hace la vacuna? Nos va a prevenir contra BPH, ¿sí? Si ya tuvimos, ya no tiene caso que nos la apliquemos, pero si no hemos tenido BPH, no importa que nada más tengamos una pareja, a lo mejor nuestra pareja es de alto riesgo, a lo mejor tiene BPH, a lo mejor ya nos contagió, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer, que te la están tomando en el sector salud junto con el Papa Nicolau, si es negativa, pues entonces aplicarla, porque te va a proteger contra virus de papiloma, y el virus de papiloma lo puedes contraer aunque ya hayas tenido vida sexual activa, aunque ya hayas tenido hijos, lo puedes contraer posteriormente. Entonces, pues sí tendríamos que aplicárnoslas. No se aplica porque por el costo, y también los ginecólogos abusan, se las aplican a todos independientemente de que si tienen o no tienen, que si tienen vida sexual o no, entonces a todo el mundo se la quieren aplicar porque ellos la venden, ¿no? Entonces no es el objetivo, sino tenemos que hacer verificar que sea negativo, y entonces ya no las podemos aplicar, pero por eso le decía yo a Beatriz que ya no me contestó, ¿sí? Suponiendo que tú eres la paciente, ya no pensemos en las pacientes, sino en ti misma, ¿no? Que pues yo me la aplicaría. Si ya tengo mi prueba negativa y tengo la posibilidad de aplicarme, pues me la aplico. Pero tampoco, como les digo, lo hacen los ginecos, te la aplicas porque te la aplicas, ese es negocio, ¿no? Entonces, tengo que verificar primero, ¿sí? Y ver los factores de riesgo. Igual les decía, los niños deberían aplicarse, pero que son los transmisores, pero no se aplica. Aquí en México, pues, les decía, el gobierno no quiere gastar en salud, entonces, pues, afortunadamente a las niñas, y ahorita que veamos la cartilla de vacunación, vamos a ver a qué edad se aplica. Adelante, por favor, gracias. Y algo que decía Sara, que no me puedo basar en que la mujer ya tuvo vida sexual activa, está en la plenitud de su vida sexual, entonces no puedo basarme en eso. Adelante, por favor.
Sí, doctora. Bueno, de hecho me refería al tipo de vida, si ya tiene una pareja estable y todo eso, pero sí, está en lo correcto. En cuanto a Pero la recuerda prevención, que la pareja no siempre es confiable, aun cuando sea el marido, ¿sí? O sí, la esposa, sino siempre las parejas son confiables. Entonces, por eso siempre se les recomienda el uso de preservativo, aunque lleven cualquier método, uso de preservativo, ¿sí? O sea, así sea natural, o sea dispositivo, o sea hormonal, siempre protegerse porque hay un alto grado de infidelidad. Entonces, la pareja, pues, a lo mejor el 1% es confiable, ¿no? No sé exactamente, pero es mínimo, ¿sí? Adelante, por favor. gracias, Doctora, doctora. Sí, ya no escuché bien porque se me estaba cortando el audio, pero también se podría aplicar en un varón de 11 años. sí, de hecho se debería aplicar, porque ustedes los hombres son los transmisores, pero no, la Secretaría no lo autoriza. O sea, no se comercializa para los niños, pero ellos antes que todo el mundo se vacuna, pues puede ser que contagien a la mujer y esa mujer si tiene múltiples parejas, pues va a contagiar a otros hombres, etcétera. Entonces, por eso optan por aplicárselo a la mujer. Pero sí, debería ser a los niños. Adelante, por favor. Gracias. En cuanto a la prevención secundaria, vamos a tener la detección del cáncer cervicuterino. Consiste en la determinación de la presencia de lesiones, como ya habíamos dicho, precancerosas o de cáncer en las mujeres que han tenido estos factores de riesgo, la mayoría de las cuales serán asintomáticas. Como dijimos, el VPH muchas veces no se sabe que se tiene porque es asintomático. Existen 3 tipos diferentes de pruebas para poder estar al tanto de si tenemos o no alguna lesión, y como nos estamos basando en las mujeres, vamos a entrar en la citología, que es Papá Nicolau, pero existen otras como la inspección visual con ácido acético y la detección de la presencia de tipos VPH de alto riesgo, como dije anteriormente, que son 16, 15, 6, 9 y 11. Siguiente. Para esto vamos a realizar un estudio histopatológico mediante una muestra de citología cervical. Vamos a estar utilizando un vaginal de Graves. Esto como tal, lo de citología ya lo vimos en el inicio de nuestra carrera en biología celular. Sin embargo, pues nada más se los voy a repetir. Siguiente. También vamos a utilizar entre los instrumentos más importantes una espátula de Air modificada. Obviamente vamos a usar guantes y laminillas y otros instrumentos, sin embargo estos son los más importantes. Siguiente. Vamos a comenzar con una valoración ginecológica exterior. Esto nada más para buscar lesiones macroscópicas como algún prolapso uterino, tumores, huellas de rascado, algún flujo o manchas discrómicas y también algún otro tipo de lesiones. Posteriormente vamos a comenzar con la colocación del espejo vaginal. Este debe ser obviamente introducido con cuidado para no lastimar a la paciente. Cabe mencionar que este procedimiento debe ser, si es hecho por un hombre, es mejor hacerlo en compañía de alguna otra mujer, una enfermera o algo así, para que no haya malos entendidos ni ninguna otra cosa. Sin embargo, ya es una prueba, la mujer puede llegarse incluso a sentir incómoda, entonces es importante también, les digo, hacerlo con cuidado. Y después de esto, se va a tomar una muestra. Siguiente, por favor. Es importante tomar el espejo vaginal del tamaño adecuado, de acuerdo a la complexión de la mujer. Siguiente, por favor.
Posteriormente vamos a tomar la muestra del cuello uterino con la espátula de Air. Esto se realiza tomando una muestra suficiente del endocervix y del exocervix. Se desliza la espátula por el extremo bifurcado y se coloca en el orificio cervical. Esta se gira 360 grados haciendo una ligera presión y se obtiene la muestra de todo el epitelio exocervical. Es importante prestar atención en recorrer el perímetro del orificio cervical y más cuando notamos alguna irregularidad, pues es importante. Después de esto se retira la espátula, se vuelve a introducir por el extremo semicónico para la toma del endocervix. Siguiente. Posteriormente a eso, vamos a hacer una ligera presión también, deslizándola y girándola en todo el canal cervical. La retiramos y después de esto inmediatamente se tiene que hacer un exudado. Bueno, se tiene que expandir toda nuestra muestra sobre una laminilla y fijarlos con alcohol del 96. Es importante fijarlo bien y que sea muy rápido, aproximadamente en 5 segundos, para que tengamos una muestra óptima. Siguiente. Tomar la muestra, obviamente se tiene que extender sobre la laminilla de manera longitudinal, en forma continua, delgada, para que no haya ningún grosor o algo así. Y después de eso, es importante, les digo, sellarla, fijarla con alcohol del 96 y ya posteriormente pues ya tenemos listas nuestras laminillas y nuestra prueba. Siguiente. Como tal, esa fue nada más nuestra prevención. Después de eso, obviamente, si la mujer tiene alguna lesión o algo por el estilo, obviamente la tenemos que referir con su ginecólogo como tal y ya hacerle las pruebas siguientes para poder tratar cualquier tipo de lesión y más si tiene cáncer cervicuterino. Eso es lo que nos va a mostrar la continúa con diabetes mellitus. Siguiente, por favor. ¿Preguntas, dudas? ¿Ninguna? Clara, si yo tengo una paciente, ¿me escuchas? ¿Dijo Sara, doctora? Clara. Sí, perdón. Clara, es para todos, pero a ver, Clara ahorita. Si tengo una paciente de 55 años de edad, que entra dentro de este grupo, que presentó menopausia a los 45 años, tuvo 4 hijos, tiene diabetes mellitus, acude por presentar sangrado transvaginal escaso, ¿qué hago? Más bien dicho, ¿qué haces? Bueno, pues como ya habíamos mencionado con otros casos clínicos, deberíamos hacer la revisión de la historia familiar, posteriormente realizar una historia clínica para ahondar un poco más en todo lo que está presentando la paciente y posteriormente, pues, en dado caso de ser necesario, yo creo que sería adecuado realizar un está sangrando, te van a decir que no te sirve que no le pueden tomar la citología. ¿Qué investigación? Lo complementaría con un perfil ginecológico. ¿A qué te refieres con perfil ginecológico? Hormonal. Perdón, casi no te escucho, se corte. ¿Un perfil hormonal? Ajá, estudios de laboratorio. ¿Qué más? ¿Qué nos arrojaría? ¿Qué piensas encontrar en el perfil ginecológico?
Pues dependiendo si tiene algún tumor, podría estar elevada la la FSH SFH, o ajá. la luteinizante también, dependiendo. ¿Y Sí, qué es tiene que ver el aumento hormonal con el sangrado transvaginal? Tiene 54 años. ¿No? Dijeron que ya no tenían dudas. Sí, doctora. Pues es que en la historia clínica primero debemos revisar si hay antecedentes de cáncer heredofamiliares. Exactamente. También no escuché bien si ya refiere que ya pasó la menopausia o es perimenopausia. No, dije que dejó de menstruar a los 45 años. Ok, entonces ya no tendría relación el sangrado transvaginal con los sangrados que se van presentando cuando ya se entra en la menopausia. Y si no se puede hacer la citología, pues un ultrasonido pélvico o transvaginal. Ajá, un ultrasonido pélvico. Pero ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo vas a solicitar el ultrasonido? ¿Qué es tu sospecha? ¿Y por qué? Por la edad puede, por ejemplo, la presencia de miomas también pueden condicionar el sangrado. Puede ser una lesión poscoital, puede ser presencia de miomatosis uterina, dependiendo de dónde esté, en qué capa esté del útero va a ser el sangrado, ¿no? Entonces hay que investigar qué tipo de sangrado es, si fue ocasional, poscoital, si hay dispareunia, si hay infección de vías urinarias. ¿Les interesaría saber a qué edad empezó a menstruar? No recuerdo si nos lo mencionó Sara. Sí, menstruación a edades tempranas. Actualmente las niñas están menstruando a los 9 años, entonces es un factor de riesgo. Dejó de menstruar a los 45 años, o sea, su menopausia está pues normal. Tuvo 2 hijos, hay que ver cómo fueron los partos, etcétera, ¿no? Pero aquí podemos sospechar también que pudiera tener una displasia, una úlcera cervical, hasta un carcinoma in situ, ¿no? Entonces eso nos los va a dar, vamos a ver cómo sale el ultrasonido, vamos a mandarle el ultrasonido, si es el mioma el que está sangrando, pues vamos a darle tratamiento. Y si no, pues vamos a ver si se puede tomar la citología en determinado momento que no esté sangrando, ¿sí? O hacerle una biopsia, ver si tiene paridad satisfecha, hacerle una exploración vaginal, a ver cómo está el cérvix, a lo mejor podemos encontrar que está muy lesionado, etcétera, a lo mejor tiene antecedentes de cáncer cérvico-uterino, otro tipo de cáncer en la familia, cáncer de mama. Entonces, todos estos factores tenemos que investigar para ver ¿sí? Pero tenemos que identificar los factores de riesgo, preguntarle algo muy importante que nadie ha dicho, cuándo se efectuó su último Papá Nicolau, cómo salió, ¿sí? Si a lo mejor se hizo el último hace medio año y demás, entonces pues no voy a sospechar que tenga alguna lesión, pues no puedo pensar que ya evolucionó a algo maligno. Entonces probablemente lo que tenga es un mioma, ¿no? Fue un caso que tuve de una paciente apenas y tenía un mioma, ya se le hizo histerectomía y se solucionó el problema, ¿no? Pero no siempre va a ser una miomatosis, entonces pudiera ser que se manifiesta, nos dijo que los primeros síntomas del cáncer cervicouterino va a ser un sangrado anormal, que dependiendo de la edad de la paciente va a ser cómo se presente. Si todavía está menstruando, pues va a ser un sangrado intermenstrual. En el caso de esta paciente, pues es posmenopáusico, pues tenemos que tener la sospecha. ¿Qué tiempo tarda en manifestarse, Sara? ¿Qué tiempo tarda en manifestarse el cáncer cervicouterino? Como tal, debido a que todo empieza por el virus del papiloma humano,
y Es uno comienza de a los ser, factores, pero no siempre. sí, claro, va siendo muy lento, entonces realmente no tengo como tal qué tiempo. Aproximadamente. Pues supongo que no tanto como un año, ya que, como usted mencionaba, cuando una mujer deja de hacerse pruebas citológicas, es recomendado primero hacérselas cada año, y si después de 3, entonces ya puede ser cada 3 años. Pero entonces yo creo que un año aproximadamente para poder desarrollar como tal ya lesiones. ¿Quién tiene otro dato? Pues, según yo, era para que solo aparezcan las verrugas venéreas, puede llegar hasta 20 meses, y eso es sin desarrollar todavía cáncer en sí, solo por la infección del VPH. Eso es en cuanto a verrugas, pero ¿quién más? ¿Quién tiene? Gracias, Andrés. ¿Quién tiene otro dato? Yo había leído que una vez que ocurre la infección por VPH, pueden pasar hasta 10 años para que desarrolle un cáncer. Exactamente, 10 años, ¿sí? Entonces tiene 10 años la paciente para que la estemos explorando, revisando, consultando. ¿Y por qué presentan cáncer cervicouterino? Una, porque nunca se tomaron un Papá Nicolau en su vida. Otra, porque el médico pues no es lo suficientemente capaz como para hacerle un adecuado diagnóstico, ¿sí? Darle su Papá Nicolau o su VPH, ¿sí? Entonces, existen factores de riesgo en los cuales nosotros tenemos que identificar a la paciente. En una paciente que tuvo muchos hijos, por ejemplo, pues podemos decirle, señora, pues no se ha hecho Papá Nicolau, necesito que se lo haga por esto y por esto, por estos factores de riesgo, y pues se lo tiene que hacer, ¿no? Tenemos que convencerle, esa es nuestra labor de convencerle. Si no quiere, de riesgo se le indica a la paciente por enésima vez que se haga Papá Nicolau, no acepta, entonces para que ella corra sus riesgos, ¿no? Ya se le explicó que puede padecer cáncer, etcétera. Entonces nosotros tenemos que ampararnos en el expediente clínico, que es nuestra herramienta, si la llenamos bien, una herramienta benéfica, y si no, todo lo contrario, ¿no? Bueno, continuamos, si ya no tienen más dudas. Adelante, por favor. Claro, doctora. Como tal, vamos a seguir entonces con diabetes mellitus. Nos vamos a enfocar en diabetes gestacional. Sin embargo, como tal, se define la diabetes como una enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina, o cuando el organismo no puede utilizar con eficiencia la insulina que produce. Esto obviamente ya lo hemos visto muchísimas veces, incluso antes de estudiar medicina es un tema muy importante porque es un problema de salud pública también. Siguiente. Siguiente, por favor. Vamos a tener una clasificación importante. La diabetes mellitus se va a clasificar en tipo 1 y tipo 2. Y además de esto, pues en la que nos vamos a centrar, que es la diabetes gestacional. Nos vamos a centrar nada más en la gestacional, por eso vamos a continuar. Esta es una tablita dos tablitas que muestran la diferencia entre la 1 y la 2. No las voy a decir porque ya las conocemos ampliamente. Siguiente. Ahora sí, la diabetes gestacional es la intolerancia como tal a la glucosa en el embarazo. Esta es una de las complicaciones médicas, obviamente, más comunes y que complican complicaciones metabólicas más frecuentes. Aproximadamente el 90% de los casos de diabetes se manifiesta por primera vez durante el embarazo, y el restante 10% lo procede diabetes mellitus tipo 1 y 2, pero previo al embarazo. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo para poder padecer una diabetes gestacional, que obviamente pone en riesgo la vida de tanto la madre como del producto si no es tratada a tiempo, entonces también es importante
pues prevenirla, y es lo que vamos a ver ahorita. Entre los factores de riesgo vamos a tener que sea un embarazo con una edad mayor a los 35 años, tener obesidad, o sea, un índice de masa corporal mayor a 30, antecedentes de alguna alteración del metabolismo de la glucosa, como acantosis, nigrans o alguna otra. También debe ser muy bien estudiada su historia clínica, es como les decía en la otra exposición, que realmente tener una buena historia clínica puede ayudarnos a ver realmente qué es lo que puede pasar con nuestra paciente y si tiene riesgo, incluso ahorita en esto del embarazo, a tener diabetes gestacional. Otros factores de riesgo que tenemos es tener a nuestra paciente con algunas etnias, como son, asiáticos o alguna de esas, pero nosotros también tenemos ese factor de riesgo por ser latinas. Siguiente. En cuanto a los criterios de diagnóstico, vamos a tener que la glucosa sea mayor o igual en ayuno a 126. También glucosa plasmática a las 2 horas mayor a 200. Esto obviamente si empieza a presentarse en nuestra paciente es un signo de alarma y tenemos que pues ya continuar con más estudios para ver realmente si nuestra paciente puede tener esta patología. Siguiente, por favor. Siguiente. Ay, perdón, doctora, hay problemas con mi compañero que está proyectando. Permítanme. Ay, creo que no me oíste. ¿Puedes continuar aún sin diapositiva, por favor? Claro, doctora. Bueno, como tal, para poder prevenir a nuestra embarazada con esto, obviamente hay seguimiento. Es importante por eso que les hagamos saber a nuestros pacientes que tiene que tener un cuidado específico cuando tenga un embarazo. Obviamente hay diferentes sesiones en las que se tiene que visitar al médico, y cuando estamos ante una mujer que tiene obesidad sobre todo y que obviamente existe ese pensamiento en las mujeres de que realmente si se te antoja algo, te lo comes porque estás embarazada. O puedes hacerte esto porque estás embarazada. Puedes hacer de todo, no hagas ejercicio, no nada, y eso nada más incrementa el riesgo en nuestras pacientes. Por eso es que para las embarazadas y para prevenirlo es un control metabólico. El control metabólico obviamente va a consistir en mantener la euglicemia, y eso va a ser con una glucemia basal menor a 95, una glucemia postprandial a 1 hora menor a 140 y una glucemia postprandial igual a las 2 horas menor a los 120. Poder lograr estas medidas es importante hacerle saber a nuestra embarazada que tiene que cumplir con una dieta. Esta dieta no es de que se me antoja y me lo como, sino más bien tiene que cumplir con una dieta normocalórica, no restrictiva y adaptada obviamente a sus necesidades nutricionales, pero también a su a su estilo de vida. Más o menos tiene que ser con una proporción de hidratos de carbono de absorción lenta entre el 40 y 50%, proteínas, obviamente, y grasas, pero de predominio monosaturados. 3 comidas al día, 2 a 4 colaciones, pero esto porque no queremos tampoco llegar a una hipoglucemia, pero tampoco a una hiperglucemia. Y es importante hacerle saber a la paciente que tanto ella como su producto pueden estar en riesgo si no toma las medidas adecuadas. Como les decía también, es importante el ejercicio físico, ya que
aumenta el consumo de la insulina. Esto generalmente se aconseja, no sé, ejercicio aeróbico como caminar, o sea, no tiene que ser tampoco super ejercicio, porque también debe pues tener cuidado. Sin embargo, una caminata más o menos de 30 minutos después de comer, pero estar en movimiento para que ella pueda consumir la glucosa de la forma adecuada. Estas serían más o menos las formas adecuadas para una prevención de este tipo de diabetes. Y como les digo, es importante hacérselos de ver a nuestra paciente porque tanto la paciente como su producto pueden llegar incluso hasta la muerte si no es cuidada y también pues bien tratada. Tiene que asistir a sus consultas de rutina por el embarazo y estar pues cuidando su salud también. ¿Cuándo vamos a diagnosticar la diabetes gestacional para prevenirla? Para prevenir sus complicaciones, perdón. Perdón, doctora, ¿puede repetírmelo? No escuché. ¿Que a qué edad gestacional vamos a prevenir, a iniciar la prevención de diabetes gestacional? Eso puede ser incluso en el primer trimestre, pero normalmente se hace en el segundo. ¿A qué semana? Es pregunta de examen, ¿en qué semana? Entre la 24 y la 28. En la 24 y la 28ª semana. Ay, perdón. ¿Y cómo hago el diagnóstico diferencial entre diabetes gestacional entonces? Lo que pasa es que, como les dije al principio, doctora, la diabetes gestacional, el 90% se presenta ya, no tenía, por así decirlo, ni diabetes ni tipo 1 ni tipo 2, y justo en el embarazo se presenta. Ajá, pero ¿cómo hago yo el diagnóstico diferencial? Pues tomando sus niveles de, bueno, esa era mi idea, doctora, no sé cuál pueda ser la respuesta. ¿Quién tiene la respuesta? Porque ni está poniendo atención ni siquiera el equipo. No han podido pasar la diapositiva ninguno. ¿Cuántos son? 7 son del equipo. Y nadie ha pasado las diapositivas. ¿Nadie puede contestar la pregunta? Doctora, uno es la prueba de la tolerancia, lo que ya había mencionado mi compañera. Otro precisamente son los antecedentes personales patológicos. Y la tercera es que en descarte, cuando se lleva a cabo lo que es el trabajo de parto, se habla de una recuperación de la glucemia y de la hemoglobina glicosilada. Entonces, el comportamiento puede incluso estudiarse en el producto, y cuando ya haya un trabajo de parto, la madre tendría que referir niveles pues relativamente normales, es decir, una recuperación, y así se descarta. Por supuesto, si en el primer trimestre se detecta, pues muy seguramente no es gestacional, sino también ya tenía este problema metabólico. Si yo la detecto en las primeras 12 semanas, pues es una diabetes mellitus, no es una diabetes gestacional. Para que se considere gestacional debe ser a partir de las 20 semanas, ¿sí? Y tengo que confirmarla, como ya dijeron. Muy bien, Mario, gracias. No eres del equipo, porque el equipo es Gamaliel, Carla, Sara, Carlos, Andrea, Eric y Jocelyn, y ninguno. ¿Sí? Les dije que preparan el tema en equipo, el programa en equipo, no por temas, y no se lo saben, y Sara nos dice, y nos dice, y nos dice, y nos dice, y no nos dice en concreto, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que mandarles estudios de laboratorio al paciente al inicio del embarazo, ver cómo están sus cifras. El segundo control debe ser a la semana 20-24 para descartar diabetes mellitus y preeclampsia, y mínimo otros estudios de laboratorio al final del embarazo, ¿no? Antes del trabajo de parto. Esos son básicos. Entonces, cuando veamos, mañana que veamos el algoritmo de trabajo de parto, vamos a verlo. Pregunta, ¿les llegó la rúbrica del grupo de mujeres? Sí, doctora. No la puedo abrir. Como que se envió todo el formato de pantalla y yo no pude abrirla. Y esa era mi duda. Bueno, entonces ahí les puse los puntos de
calladitos de qué es lo que tienen que decir y no tomarnos más tiempo en algo que ya vimos, pero ahorita diabetes gestacional es algo que no hemos visto, cómo la vamos a diagnosticar, cómo la vamos a prevenir. En una paciente desde que me dice que se quiere embarazar, tiene sobrepeso, obesidad, tiene antecedentes de diabetes, pues tengo que controlarle su peso para que no repercuta en el producto, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿cómo sabría yo que en qué paciente sospecharía yo que tiene diabetes? En aquella que está aumentando de peso exagerado el producto, ¿no? Y para eso debo saber cuánto va subiendo mi paciente mensualmente, cuántos kilos debe subir al final del embarazo, etcétera, ¿sí? Para que le pueda yo llevar un buen control. Entonces, investigan todo eso, todo el grupo, por favor, y el equipo. Trabajo en equipo, por favor, no quiero reprobar a nadie. ¿Dudas, preguntas, algo que quieran agregar? ¿Les quedó claro lo de diabetes gestacional? Creo que no hay nadie estén haciendo sus apuntes que les pedí que fueran sacando apuntes y los fueran subiendo. Creo que hay como 1 o 2 personas que lo han subido, entonces no me reclamen sus puntos al final. ¿Dudas, preguntas, nadie? Bueno, creo que ya hasta se fueron. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego, doctora. doctora. Gracias.